Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 30 de diciembre. Quien les habla, yo soy la doctora Irene Dalañoleta, soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y como todos los martes, te doy las gracias por estar del otro lado, escuchando temas que nos importan. Hoy tengo el placer y el honor de estar entrevistando del otro lado de la pantalla a la doctora Andrea Badi. Ella es médica psiquiatra, está al frente del área infanto-juvenil de psiquiatría de la Fundación INECO y tenemos para contarle, bueno, ustedes ya lo habrán visto por redes, una campaña espectacular, una campaña que está al servicio del espectro autista, que aúna esta condición del neurodesarrollo con un deporte que nos gusta, que es el tenis, una idea maravillosa. Y bueno, la doctora nos concede un tiempo muy valioso y nos va a contar un poquito de qué se trata el autismo, esta alteración del neurodesarrollo, qué es lo que se sabe últimamente, qué es lo que se puede mejorar en la calidad de vida de estos niñitos y adultos. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? Gracias por la convocatoria y gracias por hacerse eco de esta campaña que para nosotros es muy preciada. Hace mucho tiempo que venimos trabajando junto con Macan, que es una agencia de publicidad muy importante de nuestro país, en esta campaña que tiene que ver con mejorar la calidad de vida en la condición del espectro autista y aquellos que por diferentes causas también tienen hipersensibilidad sensorial y no necesariamente tienen el diagnóstico de condición del espectro autista. Con lo cual, esta campaña viene a apuntar a disminuir los ruidos molestos para aquellos que tienen alguna dificultad en la sensorialidad y que aquellos ruidos que para nosotros son banales, que son ruidos que todos los días nos están a nuestro alrededor y no nos generan gran cosa, para aquel que tiene un trastorno de hipersensibilidad auditiva, termina siendo una situación que los estresa, que los desorganiza, que les genera mucha ansiedad y que suena de una manera muy diferente al sonido que nosotros percibimos. Un poco en esta campaña que tiene que ver con recolectar pelotas de tenis para poner como regatones, como aislantes del sonido de las sillas de los niños en el aula. Esta no es una idea nueva ni que inventamos nosotros, simplemente lo que estamos haciendo es generalizarla y ampliarla con toda la capacidad de nuestra red y de la maravillosa repercusión que ha tenido realmente, porque hemos salido la semana pasada y los llamados para recolectar pelotas de tenis en desuso han sido infinitos de todo el país, lo cual estamos sumamente agradecidos. Porque la realidad es que la condición del espectro autista no es algo nuevo, es algo que ya hace muchos años venimos trabajando y venimos buscando la manera, todos los que trabajamos con ellos, de mejorar la calidad de vida y la relación de aquellos niños, adolescentes o incluso adultos que tienen esta condición con su cotidianeidad. ¿Sí? Sabemos que la condición del espectro autista o trastorno del espectro autista es un trastorno de origen biológico, es un trastorno que llamamos del neurodesarrollo, o sea, hay alteraciones a nivel de los circuitos neuronales que no se cablean, como yo muchas veces digo, de la manera adecuada, y lo que hace que aquellos que tienen esta condición perciban el mundo de una manera diferente, mucho más amenazante en general, mucho más inesperado todo lo que tiene que ver con los estímulos sensoriales y que tienen como característica tener muchas dificultades en lo que es desarrollar vínculos sociales, adaptarse a situaciones nuevas, entender los metamensajes o las ironías o los chistes incluso. Todo esto hace que el transitar la vida para ellos sea realmente mucho más tedioso. ¿Mm? Y hoy sabemos mucho más realmente, por suerte. Sabemos muchísimo más del tema
la neurociencia nos dio un montón de elementos que nos ayudan también al diagnóstico, al reconocimiento. Muchos dicen, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay más? ¿Hay una epidemia? No, no hay una epidemia, reconocemos algo que es un espectro. Desde el niño que posiblemente no tiene lenguaje, no tiene capacidad de relacionarse adecuadamente y que vive en un aislamiento sumamente importante, con conductas muy desorganizadas, irritables, hasta alguien que puede estar conviviendo en nuestro contexto y tener sutilezas que pueden llevarlo a no comprender adecuadamente los cambios del contexto, a no poder relacionarse adecuadamente con el otro, a ser demasiado literal en su discurso o demasiado frontal en la manera de manejarse y de decir lo que se le viene a la cabeza sin posibilidad de darse cuenta que esto le puede generar alguna dificultad social. Entonces, Recuerdo, Andrea, hablamos que del hay, espectro. hay una película argentina que habla, sí, ¿no? Ujú, Que, sí, hace poquito había una de un chiquito que vivían en la costa, en Pinamar o en una costa así. Creo que algo se llama León, es el niño. Este es un niño que tiene muchas dificultades y después hay muchas series que han recreado lo que es la condición del espectro autista. Y a veces son individuos que tienen muchas dificultades para conectarse y otras veces pasan desapercibidos hasta muy largamente en su vida y algunos no llegan a tener el diagnóstico y son individuos con dificultades en la vinculación con el otro, ¿m? En la lectura social. Eso es lo fundamental. Como parte del nodo de la condición del espectro autista es la dificultad en la lectura social y en la capacidad de poder flexibilizarnos y adaptarnos al contexto, que esto es parte de lo que hace que muchas veces uno diga, bueno, este chico tiene alguna dificultad o este chico no tiene las condiciones adecuadas como para estar en un aula. Y una de las cosas que muchas veces genera esta dificultad, bueno, justamente son la hipersensibilidad sensorial, que puede ser auditiva o puede ser incluso táctil, ¿no? Niños que no toleran costuras de ropa, que no toleran las etiquetas, que tienen una dieta como de alguna manera limitada por lo sensorial y entonces comen solamente determinadas texturas o determinados colores o son muy rígidos y no mezclan verduras con carnes. Bueno, hay infinidad de características como individuos que lo tienen. Pero si uno tuviera que buscar como un patrón es la inflexibilidad, la baja tolerancia a la frustración, la incapacidad para adaptarse, para hacer una lectura social adecuada, para poder de alguna forma entender los dobles mensajes o las ironías o los chistes. Todo esto que lleva que, yo siempre digo, los seres humanos somos como en tres dimensiones y estos individuos funcionan casi como en una dimensión, ¿no? Les cuesta mucho la segunda intención y por eso muchas veces son víctimas de cargadas, de bullying, de bromas, más en la secundaria, en manos de Andrea, todo adolescentes, esto esto, es muy alto. gracias a la trayectoria de la neurociencia, se pueden hacer estos diagnósticos precoces. ¿Y se puede ir mejorando ese cableado que vos decías? ¿Se puede ir flexibilizando esos patrones tan Sí, rígidos? la psicoterapia cognitivo-conductual, así como todo lo que tiene que ver con el trabajo en habilidades o en funciones ejecutivas, realmente dan buenos resultados. Lo que hacemos es reentrenar esto. O sea, no es que espontáneamente va a surgir esto, sino que se los capacita como para poder tener respuestas adecuadas o como para poder desensibilizarse frente a esto. No existe aún cura para lo que es la condición del espectro autista, pero sí existe un mundo que está mucho más habituado a incluir a estos individuos con estas características, a poder empatizar más con sus dificultades, a hacer campañas en contra del hostigamiento o el bullying hacia ellos. O sea, tenemos una sociedad que está en estos últimos 10, 15 años, gracias a mucho trabajo de las agrupaciones de padres a nivel mundial, no solamente de acá,
acá tenemos grupos de padres muy, muy talentosos, que cada vez tienen mayores posibilidades y los chicos cada vez están más incluidos en situaciones normales, por decir normales, ordinarias de la vida de una ciudad o de un pueblo. Bien, vos, yo he visto en tu Instagram que publicás muchos consejos y tips para padres, que hablabas de las fiestas, ¿no? Que también es un Ujú. etapa de agotamiento para los chicos y estos chicos autistas con todo esto, no solo el ruido de las sillas, el ruido de la pirotecnia o cuando estamos manejando, ¿viste? Esos bocinazos y vos decís, tenemos que ser. Bocinazos. Mm. Claro, tenemos que ser conscientes de Sí, ese daño auditivo. del- de eso que es muy, muy doloroso y a veces genera reacciones como desmedidas, que no las entendemos y que pareciera que son de la nada y no son de la nada. Hay algún estímulo o alguna situación que los desató. Es importante que tengamos en cuenta que al agotamiento de las familias también está el agotamiento de los niños, que muchas veces son niños que viven mucho tiempo en terapias largas. Hay cierta idea de cuanto más mejor. Yo soy un poquito más la característica que vamos a trabajar y no pongamos todas las terapias juntas, que lo que hacen es que un niño vaya saltando de una terapia a otra muchas veces, sintiendo que, bueno, que hay momentos de la vida donde el cerebro es muy plástico y tenemos que trabajar con todo y todos dentro de la misma línea. Es por eso que las terapias cognitivo-conductuales, todo lo que tiene que ver con el manejo de la conducta, realmente se utilizan en todos los ámbitos, desde la terapia lingüística, la terapia sensorial, o sea, todo el mundo trabaja en una misma línea y que entre todos, todos toquemos la misma sintonía, ¿no? Pero también está bueno que pensemos que necesitan un descanso también, una colonia, una pileta, un lugar donde, no solo por los chicos, sino también por las familias. Las familias son familias muy sufridas, de las cuales no siempre hablamos. Hablamos mucho del niño y no hablamos de los padres que realmente hacen malabares, malabares para luchar por la cobertura de sus hijos, por conseguir las mejores terapias, por conseguir esa terapia que hoy está en falta en su zona y se recorren largos periplos para llegar al terapeuta y por ahí estar, en el mejor de los casos, 45 minutos, una hora con un terapeuta, cuando no menos a veces. Y esto hace que las familias realmente estén agotadas, estén agobiadas. Tenemos que tener un espacio también para pensar en ellos, para pensar que vacaciones son vacaciones para todos y también para los hermanos. Pocas veces nos ponemos a pensar en los hermanos, pero son ellos quienes realmente, de alguna manera, van a estar a cargo de estos chicos en algunos casos, no siempre, algunos pueden llegar a ser autoválidos y otros no. Y entonces son chicos que ya nacen con una mochila de cómo van a hacer para ayudar a sus familias. De hecho, hay muchas familias que tienen hijos para poder eh, Sí, compartir compartir esa mochila. Sí, sí. el peso del futuro. Sí, sí. Esto es una gran Andrea, vos como médica psiquiatra, bueno, estás... incertidumbre para las familias. Sí, sí, hay países que tienen, ah, no te espera. escucho. No, que no, quedaste hablando, Hola. pero la imagen así. Bueno, este internet que Frisada. tenemos. Sí, frisada. Vos como médica psiquiatra, ¿medicás a estos niños? ¿Muchas veces necesitan medicación? ¿O se trata de ir por la vía más de las terapias Bueno, conductuales? esto es un tema importante. No hay medicación, no hay medicación, no. No hay medicación para el trastorno del espectro autista. Sí hay medicación específica que está sumamente probada su eficacia para todo lo que son las situaciones de irritabilidad, de desregulación conductual, y ahí sí los medicamos en general, o cuestiones de impulsividad.
O mismo también tener en cuenta que porque tengan condición del espectro autista pueden tener asociado un trastorno de ansiedad, pueden tener un déficit de atención, pueden tener una depresión, una fobia, o sea, un trastorno obsesivo compulsivo. No son incompatibles. La condición del espectro autista es sobre una base funcional del individuo, pero aparte puede tener biológicamente predisposición para otro tipo de patología. Y los psiquiatras medicamos esas cosas. No es medicar porque tenga autismo, es medicar aquel síntoma que está haciendo más difícil la calidad de vida de este individuo o de su avance dentro de una terapia. Y esta etiqueta, ¿no? Este diagnóstico, ¿es para siempre o ustedes cómo manejan al paciente y a la familia diciendo, en este momento presenta este rasgo, este síntoma? Esto no significa que va a ser para siempre, haber mejorías, ¿cómo lo... Es todo un tema. Claro. Si nosotros entendemos que es un trastorno del neurodesarrollo, va a ser para siempre. Lo que Mm, sucede es que las terapias pueden ir modificando la funcionalidad del individuo y el individuo puede ir mejorando y de alguna manera camuflando, que es algo que es muy habitual en la condición del espectro autista y más en las mujeres, que se camuflan, que se llama masking, no sé, o el camuflaje, que realmente parecen neurotípicas, como se dice ahora, que no tienen dificultades porque aprenden cómo hay que manejarse. Esto es muy habitual en las mujeres y por eso el diagnóstico es más tardío en las mujeres. Y porque parte todas las escalas y todas las líneas de diagnóstico se desarrollaron inicialmente en hombres porque los trastornos del neurodesarrollo se ven más prematuramente o más fácilmente en hombres que en mujeres. De todos modos, tenemos infinidad de mujeres que diagnosticamos y que sabemos que el abordaje es un abordaje específico y para lo cual tenemos que trabajar entre todos. Bueno, me escuché ginecóloga. Hace un sí, tiempo yo, por ejemplo, fui a dar una charla a las ginecólogas infantojuveniles en la Sociedad de Ginecología Infantojuvenil sobre cómo manejarse con un adolescente con un trastorno del espectro autista, para lo que es la evaluación, el uso del espéculo, o sea, un montón de cosas que hay que modificar. Hay trabajos también que hablan de cómo apoyar a una mujer con condición del espectro autista en medio del embarazo o el trabajo de parto. claro. ¿M? Cómo lo sensorial tiene otro impacto en estas mujeres y cómo tiene el equipo médico que estar preparado para poder, porque la verdad que tener una condición del espectro autista no invalida que tengan una familia. Muchas tienen hijos y descubren su condición a través de haber descubierto la condición de sus hijos. ¿Eres lo Mirá, mismo? Y es mm, posible que tenías lo mismo. mirá. A lo mejor ¿Mm? pensaban que Entonces, era bueno, algo... siempre uno encuentra, Sí, sí. No, no, muy, muy sí, interesante pero esto uno porque puede como haber, es una cuestión de grados, eso, claro, claro, puede haber, nosotros muchas veces recibimos pacientes con muchas dudas, muchos miedos con respecto a su sexualidad y puede haber algo ahí, ¿no? O yo que soy especialista en medicina reproductiva, una tasa miedos, de, esto sí, de, claro, sí. Bueno, hay que estar sí, atentos, ¿no es tenemos, cierto? está Desde, visto que hay una tasa sí, sí, de disforia de género en la población de condición del espectro autista a veces bastante subdiagnosticada. ¿M? Y que tenemos que tenerlo en cuenta también. Sí, sí, ese es un campo de mucho trabajo y que hay que tenerlo en la cabeza, así como tenemos en la cabeza otras cuestiones que son biológicas, ¿no? Todo lo que son las cuestiones, los síndromes genéticos. Bueno, estas son cuestiones biológicas, biológicas. las Andrea, ¿y tenemos que tener en ustedes la también cabeza, todos los recomiendan, especialistas. todas las terapias, por ejemplo, como musicoterapia, quinoterapia, como complementarias? Musicoterapia, sí, de hecho tenemos equipo de musicoterapia con muy buena evolución de los pacientes. La equinoterapia, sabemos que incluso la terapia con perros es sumamente útil, lo que todavía no hay la suficiente evidencia. Nosotros somos en INECO de avalar todo lo que tenga una evidencia
probada por Ujú. nuestra línea de trabajo. Sin embargo, muchas familias refieren que sí, el contacto con el animal, hay animales que se entrenan para trabajar con niños con condición del espectro autista y que incluso los protegen, es muy interesante, eh, porque son niños que el perro frena, por ejemplo, antes, cuando son muy pequeños, antes de llegar a una esquina y no deja que el chico avance, o sea, funcionan como una especie de cuidador externo muy Mm, interesante. mira qué interesante. Pero sí, hemos visto cosas súper, súper interesantes. Hay grupos en nuestro país, hay grupos de profesionales que trabajan con animales y los entrenan para que puedan ser acompañantes de estos niños. Sí. Andrea, bueno, estamos llegando al final del programa. Me gustaría que Bien. para nuestra audiencia des un mensaje final como síntesis de esta campaña para Conciencia de Mujer. La realidad es que nosotros tiramos una pequeña idea que es pongamos pelotitas de tenis en las sillas de los niños de todas las aulas del país. Ojalá lleguemos a todo el país. Nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de aulas, que no solamente el aula donde sepamos que hay un niño con trastorno del espectro autista, que todas las aulas estén dotadas de estas pelotitas, que en realidad son pelotas en desuso, son esas pelotas que ya no pican, esas pelotas que se descartan, aquellos que juegan al tenis descartan las pelotas de tenis muchas veces porque no tienen la suficiente elasticidad que ellos necesitan y que reciclemos esto en vez de mandarlo al lugar del desecho, sino que podamos darle que siga teniendo una vida útil en pos de la mejor inserción de todo aquel que tenga alguna dificultad sensorial y claramente, como decimos, empecemos a darle más pelota al autismo, no solamente en el momento de las fiestas, donde todos y en algunos municipios está prohibido los fuegos artificiales, de hecho hay muy pocos fuegos artificiales hoy ya en todo nuestro país, pero no solamente para las fiestas, sino que ampliemos esta campaña de protección o de inclusión de aquellos que tienen dificultades con la hipersensorialidad auditiva a los 365 días del año, Perfecto. dentro del aula también, para que puedan aprender mejor. Perfecto. Nosotros desde la comunidad científica, entonces ampliamos esta campaña y te digo, yo como médica, como tenista y miembro siendo parte de Amigos del Tenis, tengo un mensaje personal de mi profesora, Romina Jaime, que ella está en Amigos del Tenis, un club de horneros, y este equipo se compromete Ujú. todos los meses a donar esas pelotas en desuso para esta campaña. Buenísimo. Así que poniendo el granito de Buenísimo, arena. así que comuniquémonos todos y Sí, vamos a tratar de ayudar. Y si no es llegar a la escuela que tengas al lado y que la quiera recibir, también está bueno. también, ¿M? claro. Bueno, Porque Andrea, esta es la idea de tomemos sí, muchas gracias por tu tiempo, por a compartir vos. tan generosamente tus Muchas. conocimientos. Y a ustedes los espero el próximo año, porque este fue el último programa del año, un programa sensacional. Chau. Gracias, feliz año. Gracias.